Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos, la gran ausencia, la hermanita perdida. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, 11ª temporada, El País de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, tenemos un periodista, amigo, fue movilero con nosotros también, investigador, excombatiente de Malvinas, guionista de cine, Edgardo Esteban. ¿Cómo estás, Edgardo? Qué gusto saludarte. Gracias, Edgardo. Para mí también es un gusto hablar con un tocayo de tantos años y de tanta calle, ¿no? De tantos momentos compartidos. La verdad que es una alegría poder reencontrarte. Bueno, una trayectoria impresionante, merecida, porque, bueno, mi máximo respeto para todos aquellos que combatieron en Malvinas, porque para mí Malvinas es una causa nacional y personal en mi caso, ¿no? La viví como algo muy propio sin haber tenido la chance de haber estado en Malvinas, así que desde ya mi reconocimiento solo por el hecho de estar, ¿no? Y lo que significó después para nosotros, más allá de cualquier conjetura política que se pueda hacer. Malvinas es un tema muy especial para todos los y los argentinos, ¿no? Porque más allá de los matices, las diferencias, los debates que hay, sin duda que para mí Malvinas es el rescate de lo colectivo. No hay un tema que nos una tanto a los argentinos y a las argentinas. Esto es como si uno hace una comparación cuando Argentina salió campeona del mundo en los distintos mundiales, a poco les preocupan que el de al lado es de River, de Boca, de San Lorenzo, Independiente, todos nos ponemos la celeste y blanca. Y salimos a celebrar como lo vivimos en el año 2022 y ya van a ser 4 años, ¿no? Que cómo pasa el tiempo y cómo nos pasa la vida. El único evento similar en donde todos nos ponemos la celeste y blanca y no tenemos esa disputa y esas discusiones es el 2 de abril, cuando todos nos ponemos la celeste y blanca, y por más pequeño que sea un país, una ciudad, un pueblo, todos hacen un homenaje, hacen la vigilia, recuerdan a sus soldados caídos, y me parece que de esa perspectiva
Malvinas tiene esa cuestión de identidad, esa transversalidad que no la tiene otro tema. Por eso me parece importante trabajar en la construcción de memoria, más allá de lo que tiene que ver la soberanía o lo que tiene que ver la identidad. Es parte de un pasado que tiene 500 años, es parte de lo que fue la usurpación, que ya van a cumplirse dentro de unos 8 años, 200 años de la usurpación británica, pero también Malvinas, además de la guerra, es el futuro, porque cuando uno habla de las islas, Edgardo, y ve lo que significa, por ejemplo, con la pesca del calamar, desde el año 83, después de la guerra, hasta el año 2021, solo en regalía pesquera, los británicos se llevaron 183.000 millones de dólares de pagos de impuestos a los británicos que están en nuestras islas. Hoy es uno de los lugares con mayor ingreso per cápita, es el segundo país con mayor ingreso en el planeta, después de Luxemburgo, el lugar con mayor ingreso en el planeta. Y creo que de esa perspectiva es muy injusto porque Malvinas es un pasado que nos marca, que nos hace pertenecer, que tenemos que trabajar. En mi caso siempre he trabajado desde la cultura, escribiendo, haciendo guiones de películas, siendo director del Museo Malvinas, pero también tenemos que transmitirle este amor, este compromiso y esta identidad a las generaciones venideras. Por eso sigo escribiendo libros, por eso ahora estoy sacando 2 libros nuevos, por eso me parece que es importante seguir construyendo y darle la posibilidad de hablar. Por eso tampoco me parece menor poder hablar con vos y hablar de la memoria, hablar de nuestros compañeros caídos, pero también hablar de esta identidad y esta pertenencia y de esta transversalidad que Malvinas tiene. Yo tengo el orgullo de que en el Museo Malvinas fue el primer lugar que se dijo Malvinas nos une, que fue la consigna a los 40 años, y creo que tenemos que trabajar en un país con tantas disputas, con tantos roces, con tantas indirectas, internas y discusiones y peleas, que busquemos los canales para la unidad, porque es un país maravilloso Argentina, y a veces no nos damos cuenta, y Malvinas es parte de esa argentinidad que tenemos que construir todos los días. A vos te tocó con 18 años ser convocado, ¿cierto? Cuando fuiste combatiente tenías 18. Yo tenía 19, porque era de la clase vieja, 19. Yo me iba de baja el 4 de abril. Yo ya estaba fuera del cuartel, casi, y volví a buscar, iba a buscar mi cédula, mi DNI, mi documento nacional de identidad, pero yo primero creo que por ingenuidad o por unas ganas de aventura, una ansiedad de la aventura, de poder ir a las islas, quise ir. El jefe de la unidad me dijo, mira, Esteban, ya te vas de baja, si querés, no vengas, pero yo quería ir a Malvinas. Y aparte porque en mi rol de combate yo era topógrafo, yo manejaba las tablas topográficas, los mapas, la cartografía, manejaba muy bien un libro que se llamaba La Tabla de Howell, que tenía logaritmos y hacía bien los cálculos matemáticos, me encantaba hacer los cálculos matemáticos. Hoy te lo hago simple, hoy se llama GPS. Lo que hace GPS en un segundo, yo tardaba 3 o 4 horas en hacerlo. En ese momento no había la alternativa de cómo disparar un cañón y evitar las alturas, y evitar las costas y la distancia. Y ese fue mi trabajo y mi rol de combate en Malvinas. Qué bárbaro, claro. Cuando yo hice el servicio militar, yo hice en comunicaciones, nosotros usábamos grandísimos aparatos, eran vehículos enteros para comunicarnos y a veces no nos comunicamos, ¿no? Y hoy con un satelital chiquito te comunicas con todo el mundo. Se ha cambiado mucho. Eran alambres. Nosotros teníamos los teléfonos con alambres, eran cables. Claro. Y si se cortaba, sí. Hoy tenés el celular y tenés la comunicación, que es otro mundo, pero un teléfono satelital no existía en aquel momento. Entonces, ¿te imaginas si hubiésemos ido a Malvinas con los celulares? Qué fácil hubiese sido la comunicación familiar. Por eso estábamos muy desesperados. El valor de las cartas, el valor de la palabra, de los textos, para mí era un abrazo cada carta o cada telegrama. Yo tenía una novia que me decía, estoy con vos, no estás solo, te amamos, te extrañamos. Y para mí era un abrazo constante. Y lo leí creo que 300, 400, 500 veces, porque era el vínculo del afecto. Hoy nadie sabe o pocos creen lo que es la palabra escribiendo cartas o texto, ¿no? Estamos todos con el WhatsApp o mandando mensajes o usando la inteligencia artificial. Pero qué importante fue para nosotros la palabra, ¿no? La construcción y el vínculo afectivo en el medio de la guerra. Porque cuando vos vivís una guerra, y yo siempre digo, cuando vos hablás de 649 muertos o 44 submarinistas muertos o 50 personas mueren en una tragedia o en la pandemia,
Para la prensa, y vos lo sabés mejor que nadie, trabajaste en un medio que trabajó sobre esas situaciones difíciles, es un número, es la tragedia en un número. Pero para una mamá, un papá, un hermano, una novia, un hijo que pierde un ser querido, no se levanta a la mañana, aún hoy, y agarra el celular para ver cómo está el tiempo, qué mensaje recibió. Lo que hace es mirar la foto de ese hijo, prenderle una vela y hacer un homenaje todos los días, porque es la etapa de los diarios de toda su vida. No se diluye en el tiempo una mamá que pierde un hijo en la guerra o que pierde un hijo en un submarino. Entonces me parece que eso es lo importante, valorar, y yo siempre quise rescatar la parte humana. Entiendo la gesta, entiendo los actos de heroísmo, pero para mí fue mucho más importante también el factor humano, porque hoy hay un lugar de respeto y de afecto a los excombatientes, pero cuando volvimos había una sociedad que no quería acercarse a los soldados, que había cierta resistencia porque fue muy dura la derrota, como si hubiésemos perdido un mundial, y durante años nadie quería hablar con los soldados o quería hablar de la guerra, y eso generó mucho aislamiento, lo que se fue el estrés postraumático y también la gravedad de las problemáticas de los suicidios. Por eso al comienzo de la vuelta pibes de 22, 23, 24 años se quitaban la vida. Entonces hoy hay otra contención y eso me parece que siempre hay que rescatar. Yo en la contratapa de mi libro de Iluminados digo que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, porque los que piensan la guerra no mueren. Hitler no murió, Reagan no murió, Thatcher no murió, Galtieri no murió, murieron gente que fue a dar la vida por la patria y de la cual tenemos que estar orgullosos, porque con todas nuestras limitaciones fuimos con mucho entusiasmo. Yo fui muy orgulloso a Malvinas, porque quería defender ese lugar, porque me pareció maravilloso, mágico. Después volví a ir 5 veces más, y es parte de un lugar que es mi lugar en el mundo también, ¿no? Y que quedó desde aquel momento una mochila que me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Desde ya, yo no participé de Malvinas, pero fui corresponsal de guerra para Canal 9, y un solo acontecimiento en la selva ecuatoriana, cuando estábamos cubriendo y fuimos tildados de traidores a Ecuador, nos quisieron fusilar, y yo tenía 2 días después nacía mi hijo, porque yo viajé ya con casi la fecha cierta, y te digo que ese momento fue inolvidable, como también fue inolvidable el momento que empezaron los cañones, ¿no? Es decir, yo no fui combatiente, y después cuando vi volar un tipo arriba de una mina personal, bueno, realmente por eso entiendo más lo que ustedes pasaron, porque Sí. el estrés postraumático tiene que ver con todo eso, con el dolor que estás viendo, y los temores que a veces uno tiene de algo desconocido. Es que hay una cosa que es injusta, que es conocer la palabra muerte a esa edad. Porque vos no pensás en morirte a los 18 años. ¿Quién piensa en la tragedia de la muerte? Uno quiere vivir. Después la vida te marca, puede vivir los 10, 20, 50, y esa mochila no se va más. Si hay algo que nos une a los excombatientes, la mirada. Y quedamos como ahí, ¿no? Petrificados en ese contexto y en ese tiempo. Yo lo que hice fue tratar de escupir mi dolor, de exorcizar mi fantasma, como siempre digo, y de apostar por la vida. Vos me conocés en lo cotidiano, me gusta mucho como nos vivimos la cargada del fútbol, el encuentro con los amigos, la complicidad con mis hijos, el afecto ahora que soy abuelo, un estado maravilloso. Yo tenía un compañero que nunca había hablado de Malvinas, que fue uno de los grandes referentes, que es Víctor Hugo Foresi, primo hermano de Dante. ¿Te acuerdas de Dante Foresi? Y de Liliana. Y él fue médico, fue grande, ya fue con 26 años a Malvinas. Y nunca habló. Hasta empezó a hablar cuando fue abuelo. Y entonces, cuando yo empecé a hacer el guión de este libro que estás por salir ahora, que se llama La batalla final, le pregunté, ¿por qué estás hablando ahora? Y él se puso a llorar porque me dijo que cuando yo estaba esperando las bombas, y Víctor Hugo decía, cuando estaba esperando las bombas, él lo único que pensaba en que no iba a poder conocer a sus hijos y a sus nietos. Y ahora es abuelo. Entonces, ahora es como que tiene un estado de su vida que es mágico, porque ser abuelo es mágico, que le cambió y que le dio esa sensibilidad de poder reencontrarse con esa historia, poder cerrar esas heridas. Porque si vos no hablás, y si no volvés a Malvinas tampoco, no cicatrizás esas heridas, porque quedan adentro. Y si vos callás, está el dolor por adentro, y es muy difícil a veces sacar o salir. Yo, como decía, algunos dicen que Whitman lo dijo, otros que no,
mi frase fundamental o clave es la que dice: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y yo soy feliz en la vida. Si vos me ves, y la otra vez compartimos una mesa charlando, y vos ves que yo soy un hombre feliz de la vida. Me encanta la vida. Y me aferro a la vida. Aunque sé que la muerte en algún momento va a llegar. Y hay que estar preparado también para ese tiempo y ese momento. Ahora contame, cuando vos fuiste a Malvinas, ¿ya trabajás de periodista? ¿Estabas en algún medio? ¿O fue No, después? yo quería ser agrimensor. Mi sueño antes de Malvinas era la mesura, por eso fui. Quería el campo, quería... Después de Malvinas todo te cambia. Y cuando volví en el Canberra, que el Canberra fue un barco que la prensa decía que estaba hundida, que era un barco que estaba hundido, fue como volver en un barco fantasma, y ahí me cambió el eje. Y volví, empecé a trabajar en Entel. Yo caí con hepatitis, no quise quedar mucho tiempo en mi casa, no quise irme de vacaciones, quise empezar a trabajar, a regularizar mi vida. Y ahí apareció un curso de fotografía, y me anoté en ese curso de fotografía para excombatientes, y al lado estaba el Círculo de la Prensa, ahí en Rodríguez Peña 80, donde hoy es el Instituto Patria. Estaba el Círculo, había dos escuelas de periodismo, el Grafotécnico y el Círculo. Y me anoté, me encantó, y tenía un jefe en Entel que conocía a Pedro Olgochoa, que era el gerente de Noticias de Radio del Plata, y me dijo: anda a verlo. Y Pedro no fue muy generoso conmigo, pero cuando me estaba yendo por culpa, porque me hizo esperarlo 3 horas, porque no me atendió muy bien, me dijo: venite cuando quieras. Ah, ¿puedo venir cuando quieras? Y durante 9 meses fui todas las semanas. No sabés, es el odio que tenía él. Pero me fui instalando. Y llegó las elecciones del 30 de octubre, necesitaban gente, y dijo: este plomazo que nos rompe las bolas todo el tiempo, vení, ¿querés trabajar? Obvio que quería trabajar. Y empecé a trabajar con Adrián Gómez. ¿Te acordás de Adrián Gómez? Claro. Me fui de movilero con él a acompañarlo al centro de cómputos de Luder, ahí en Santa Fe y Callao, que te acordás que eran pizarras con tiza, anotaban los guarismos con tiza, y había que ir corriendo, claro, con los datos para que el del handy pudieran decir, porque como estaba en una galería no se salía la señal. Era todo muy artesanal, y ese fue mi primer trabajo, y a partir de ahí no dejé más el periodismo, y es mi vida. Después, bueno, me puse a trabajar de director del museo, ahora estoy escribiendo, pero extraño mucho el periodismo. Ya no estoy para estar en la calle, ya no soy el turco Abu Arab, no tendría esa capacidad de resistencia. Hay etapas para todo, hay etapas para todo. Yo pienso lo mismo. Pero todo el mundo me dice: ¿por qué no volvés? Pero yo no tengo ganas de estar en la calle con el calor, corriendo horas. Lo hicimos muchos años. Las guardias, Semana Santa, Tablada, Villa Martelli, viste lo que fue el 2001, los gases, todo esto que a veces pasa en la Plaza de Mayo, que ya la vivimos recontra, estamos ya con la piel. Entonces ahora quiero otra vida, viste, quiero estar un poco más tranquilo, ¿no? Sí, obviamente. Yo en la AMIA estuve 50 horas. Llegué, claro, el lunes 10:15 de la mañana, llegué, y me fui el miércoles a la noche. Y venía a traerme café la mamá de Santo Biasati, que era cholula mía de la televisión. Sí, genia la mamá. Sí, me amaba la vieja. Me adoraba. Y yo la conocí. Sí, una divina. Digo, las guardias que hemos hecho bajo sol, bueno, y después los viajes, sí. Lo que significa... Yo llegaba de vacaciones de Chile, me acuerdo, con Karina, que era mi novia mía, que trabajaba en Radio Espléndida en ese momento. Y era el 20-21 de enero. Y llegué y me mandaron directamente a Tablada. Yo no sabía qué estaba pasando, nada. Y estuve 48 horas ahí con la ropa que traía de las vacaciones en Tablada, con todo lo que fue Tablada. ¿Viste? Esas cosas que hoy digo, uff, cuánta resistencia. Porque aparte hacía 40 grados. Era muy difícil, pero bueno, uno la disfrutó. Era un periodismo mejor que el de ahora, ¿no? Era mejor el trabajo que se hacía en esa época, mucho más artesanal, porque yo recuerdo, me pasó lo mismo cuando estaba haciendo temporada en Pinamar o en Punta del Este y me mandaron a hacer Carrasco, y no tenía ropa. Entonces el productor me llama y dice: comprate un saco y una corbata, no podés salir así al aire. Digo, pero yo vengo de temporada, no es que no lo quiso llevar, comprátelo. Me tuve que comprar saco y corbata, o sea, sin escala, y después tuve un año en Catamarca. Yo hice María Soledad completo, los 2 juicios. Con Marito Sorsoli. Marito. Con Mario tengo una anécdota extraordinaria. Viste que Mario no era mucho de hablar, era un tipo... Sí, gran tipo. Sí. Y un día empezamos a hacer una nota con el Gordo Luque, creo que era,
y él tenía cable en Crónica, no tenía inalámbrico. Y yo iba con la casetera, o sea que tenía probabilidad de caminar. Y el gordo que no paraba. Y entonces en un momento determinado se le iba a acabar el cable a Mario. Y yo lo agarro del brazo a Luque y lo paro, viste que era un tipo grandote, el padre de Luque. Sí. Paro y lo miro a Pico y le digo, quédese acá. Y bueno, Mario nunca me lo dejó de agradecer porque si no se le iba la nota. Pero un tipazo, tengo mis mejores recuerdos con él, mis Yo tengo un grandes recuerdo, recuerdos. mi mamá estaba muriéndose de cáncer y dos sueños les cumplí. Uno, le hice conocer a Sandro. Tenía una relación muy linda con Roberto Sánchez. Éramos, no sé si la palabra amigo, pero había un vínculo muy afectivo. Él era muy malvinero, ¿viste? Si vos tenés que buscar referente de lo que es la argentinidad y lo que es la pertenencia y la identidad, Sandro era... Y yo le regalé el libro y él se volvió muy fanático, ahí no era la forma, me ayudó mucho, y yo iba al camarín, me fui a comer a su casa allá en Banfield, en la fortaleza esa que tenía en Banfield, y le conté que mi mamá se estaba muriendo y le quedaba el último recital de los 47 que había hecho en el Gran Rex, y mandó 2 entradas para mi mamá, fila 4 en el centro, ¿viste? Y mi mamá, que estaba con morfina, ya estaba en la parte final de su vida, fue, bailó, se puso el corpiño rojo, tenía cáncer de mama, y cuando estábamos yéndonos, que le agradecía a Norita de la generosidad, me dice, no, Roberto quiere conocer a tu mamá, el chupón que le pegó a mi vieja, Roberto empezó a levitar. Y el otro sueño era que nunca había volado, y Mario volaba, y fuimos a San Justo, y en su avioncito Cessna la llevó hasta Luján volando, y mi vieja pudo cumplir sus sueños, ¿viste? Y eso nunca me lo voy a olvidar, la verdad que fue un tipo excesivamente generoso, y bueno, son esos amigos y esas referencias que nos marcaron, y bueno, y él vivió allá en Catamarca, ¿no? Pero la vida era eso, y Biasati no, pero aparte, otro tema, Edgardo, es que no había una ética, a mí me prohibían adjetivar, Biasati era muy severo, yo me formé con Santo, y era periodismo 100%, y no este periodismo de opinión que todo el mundo opina y todo el mundo habla. La gente tiene que sacar las conclusiones, tiene que haber analistas políticos, pero ahí hay una rivalidad y una confrontación que antes no la había. Había una camaradería y había matices y discutíamos, pero no había esta cosa del odio que hay hoy. Con gente que yo he jugado al fútbol, que hemos tenido amistad y que hoy sentimos que por ahí tenemos, y yo bueno, me gustan mucho esos encuentros que hace el Beto, porque ahí hay miradas y podemos compartir y entender que hay otro periodismo y otra amistad. Mucho todo lo que significa el trabajo periodístico. Yo tuve un jefe, Ricardo de Michelis, por ahí lo ubicás, Sí, Ricardo de Michelis, un grandísimo periodista, y bueno, yo estaba en ese momento en Belgrano y me mandan a casa de gobierno porque faltaba el cronista de gobierno. Yo para marcar presencia lo llamo. Entonces me dice, si no se muere el presidente, acá no llames. Yo, viste, primero no lo entendí, después me di cuenta. O sea, llamame si tenés algo importante. Sí. No te voy a sacar al aire. Y después tuve otro jefe extraordinario que te formaba, te marcaba, el Gordo Fritz, por ejemplo. No era un tipo divino, bueno, pero te marcaba el vocabulario de una manera increíble. Es increíble. Bueno, el tipo te decía, si es grave, porque del otro lado está la gente escuchando. Así que tenés que aprender a expresarte y tenés que aprender a, con las palabras, dibujar lo que estás viendo. No, teníamos una sopena. ¿Conociste Radio Belgrano en Uruguay 1237? Sí, obvio. Bueno, ¿te acordás que abajo estaba el informativo y arriba estaba la oficina del jefe, que era un divisor? Sí. Y arriba había una sopena de 100 tomos. Cuando te equivocabas tenías que hacer un informe, no había internet, no había nada, ¿no? Tenías que buscar en la sopena el tema que te habías equivocado y hacer un informe. Eso era el periodismo que hacíamos nosotros. Bueno, Biasati nos hacía leer libros todos los días. Si llegabas tarde, no salías y tenías que ir con saco y corbata, a pesar de que era de radio, porque él decía, nunca uno sabe de dónde va a ir. Puede ir a la casa de gobierno como puede ir a una marcha y reprimir. Uno siempre tiene que estar en la presencia de la radio. Y él nos decía que un avión que aterriza no es noticia, que hay que buscar la noticia. Pero un día me mandó, el primer viaje a Europa que hago, me manda a seguirlo, a acompañarlo a Menem, que iba a Italia, Polonia y Unión Soviética. Juan Pablo II, Lech Walesa, Gorbachev. Y no estábamos acreditados, porque Toledo y no se llevaba bien con Radio El Plata. Y cuando me estoy por tomar el avión, Biasati me dice, venga acá. Me dice una sola cosa, si no consigue una entrevista con el Papa, no venga, está despedido.
y me cagó el viaje. Yo estaba, no dormí en todo el viaje, angustiado, no sabía cómo meterme en el Vaticano, no estaba acreditado. Y apareció un personaje que me ayudó mucho, que se llamó Enrique Oliva, François Lepot, un gran malvinero, tiene un libro sobre Malvinas muy bueno, un gran malvinero, un gran sabio del periodismo. Y me dijo, mira, vamos a ver cómo puedes entrar. Y cuando estaba ahí en la puerta del Vaticano, me dice, mira, hay un periodista que no vino. Vos decís que sos Antonio Carrizo, me hice pasar. Y entré como Antonio Carrizo. Y después, cuando estaba adentro, me decían, ¿qué haces acá? No, voy a entrar y voy a entrevistar al Papa. Me dice, estás loco. Y cuando vino el Papa, ¿te acordás de la comitiva de Menem? Que era Tony Cuozo, Elsa Serrano, bueno, Diego Ibáñez, bueno, José Ramón Hernández, todo el grupo de Menem, bueno, Zulemita, y lo saluda, viene a saludar el Papa, que le tenías que besar el anillo de la mano derecha, y yo le digo, su santidad, un saludo para la Argentina. Y el Papa dijo, estos periodistas, y hace nombre el padre, dijo la bendición. Y ahí se metió Fernando Carnota, que estaba por Mitre, competíamos porque yo era Radio del Plata, y Daniel Mendoza. Y Daniel se zarpó con 3 preguntas, hizo una entrevista ahí, y entonces cuando terminó la audiencia, Casaroli, que era el secretario de Estado, nos llevó a la oficina que yo fui más impresionante que vi en mi vida, y me dice, ustedes son unos desubicados, al Papa no se lo entrevista, agarra y se van de acá, están expulsados de por vida en el Vaticano. Yo estaba feliz, tenía la grabación, me fui con el grabadorcito a Radio Vaticano, y a Sati le dije, tengo la entrevista, me dice, bueno, ahora que está en vivo. Entonces hicimos toda la sanata, y estaba Carlos Varela en Radio del Plata en ese momento. Le digo, bueno, gracias, estamos acá con su santidad y se está acercando, papá. Salió espectacular. No sabes qué bien que salió, parecía todo en vivo. Y terminó la entrevista y Biasetti me dice, bueno, ahora se va a un lugar que se llama Lord Byron y se compra la mejor camisa, la más cara, que se la paga a la radio, y esta noche se va a cenar a Sabatino, en un restaurante ahí cerca de Plaza Navona, y se toma el mejor champán, que se lo pagamos, ¿viste? Como que... Y después, no, mentiras, no me expulsaron porque cuando fue Francisco pude ir a entrevistarlo, y estuve con Francisco ahí en Santa Marta y pudimos charlar. Yo estaba director del Museo Malvinas y le hice hacer pisar Malvinas, y él me decía, esta debe ser la única vez que voy a pisar mi país. Digo, no, usted tiene que volver a la Argentina. Lo que estaba en Malvinas y decía pisar mi país. Eso fue el 7 de diciembre del año 2022, en el medio del Mundial. Y fue un regalo de la vida. Así que a pesar de la expulsión de por vida, pude, gracias al perdón de mis pecados, volver al Vaticano. Bueno, yo tuve con Francisco la suerte de tener 3 entrevistas. La verdad que la primera fue extraordinario porque fue en el puesto consagrado después de la misa de los miércoles. Teníamos un pase especial, viste que te dan un pase especial. Sí. Y él se iba acercando y yo, como buen periodista, yo no estaba de periodista, fui de Cholubro. La verdad, yo lo conocía de Bergoglio, pero de muchos años. Bergoglio era otra cosa, Sí, cuando él se está acercando, no, nada que ver. Y yo le digo, estaba con la gente de al lado y yo me adelanté y le digo, Francisco, usted y yo tenemos una amiga en común. ¿Quién? Me dice, fulana. ¿Vos sos amiga de fulano? Y ahí el tipo se olvidó de todo y me empezó a preguntar por las hijas, por el marido, por una hija que él fue a ver a Luján que estaba enferma. Me preguntó, pero mirá, fue una charla extraordinaria. Y si vos qué haces, ¿a qué te dedicas? Soy periodista y yo lo entrevisté a usted para... No me acuerdo de vos, me dice el tipo. Bueno, me digo, la verdad que un placer, que pin, que pan, chao. La segunda fue en el 2022, las 2 en el puesto consagrado. En la primera estaba el Zorrito Bon Quinteiro, y en la segunda estaba Andrea Bocelli en la fila también para... Bueno, fue bárbaro, le llevé unos libros de regalo, donde en uno de los libros, en la contratapa, tengo una foto con Francisco. Y la tercera fue el 17 de enero del 24, el día que se hizo un paro general. Aquí en Italia también se hizo, yo estuve en el paro que se hizo en Italia, y fue en el aula Pablo VI, porque viste que el invierno estaba frío. Y ahí ya vino en silla de ruedas. No, yo estuve ahí. Charlar, y me dice, le digo, bueno, va a salir un libro nuevo, el año que viene se lo traigo. Pues yo voy mucho a Italia todos los años, tengo 2 hijos que viven allá. Así que para mí Roma, el Vaticano y todo lo demás es como Buenos Aires. Y bueno, el otro día cuando volví en el 25, que ya no estaba Francisco, cuando yo volví, yo fui
creo que el 19 de junio estaba en Roma, me fui a rezar por él y a contarle a la gente, hice un reel de la emoción que tenía y del vacío que sentía, de esa costumbre que yo ya tenía de ir, porque, bueno, era algo muy, muy especial para mí ese hecho de tener contacto. Pero bueno, son bendiciones que nos da la vida. Sí. Porque es una Bueno, yo tenía una bendición. audiencia el 26, volví yo el 26 de febrero, que fue 2 días después que lo internaron. Pero no para verlo a él personalmente como fue en el 22, sino en la audiencia pública. Y no la pude, viste, la de los miércoles. Y después yo fui a la audiencia pública, después de estar en la audiencia privada con él, que estaba Benini, el de La Vida es Bella, después que yo Sí. fui a la audiencia con la embajadora argentina ahí creo que era lo que vos decís, en lugar cerrado porque era en invierno. Y estaba con la embajadora y bueno, me bendijo después te voy a mandar la foto, me bendijo la bandera que yo llevé del museo y después me dijo, ¿está dando bien de comer la embajadora? Le digo, sí, lo único que estoy comiendo desde que llegué es empanada. No, me dice, son espectaculares. Dice, y a mí no me mandaste empanada, le dijo a la embajadora. ¿Qué quieres, que te mande empanada? Sí, dame ya para almorzar, le pidió. Y después le regaló un chocolate marro que lo guardó, viste, como un chico. Y me pedía disculpas, decía, discúlpeme, Esteban, porque tengo poco tiempo, usted sabe lo que es la agenda de un papa. Pero cuando yo lo conocí a Bergoglio, que estábamos con los corresponsales, que teníamos una amiga en común que era Francesca Ambrogetti, que yo estaba en la asociación de corresponsales, que era ella le escribió el libro. Y Bergoglio, como Bergoglio, era un hombre muy arrogante, muy distante, muy petulante, muy difícil de hablar. Y Francesca me decía, le voy a escribir un libro a Bergoglio porque me parece un tipo muy interesante, un estadista. Le digo, Tana, le digo, vas a perder plata. Le digo, ¿cómo vas a gastar tiempo haciendo un libro de Bergoglio que no lo va a leer nadie? Cuando fue papa. Un día me invitó a la casa solo para mostrarme que tenía hasta en coreano traducido, ¿viste? Lo que es la falta de visión política. ¿Conocés la anécdota del Coco Basile? Miele lo No. contrata a Coco Basile porque San Lorenzo estaba de lo peor. Entonces, viste, el Coco Basile no quiere que entre nadie ajeno a los jugadores al vestuario. Entonces llega un tipo de vestido de cura y no lo deja entrar. Acá no quiero ningún cura. Bueno, el tema que el que había ido era Bergoglio. Pasan los años y se encuentra con Miele y le dice, ¿vos sabés a quién echaste del vestuario? Sí, un cura que vino, que obviamente vos me llevaste porque el cuadro estaba fundido y me traías un mufa, los curas son mufa. Y ese era el Papa, lo cuenta siempre Basile. O sea, después fue Papa, pero son cosas que uno, Sí, a ver, ni las pienso. inimaginable No. tener un Papa de nuevo. Y haber tenido un No. Papa es inimaginable. Ahora te quiero preguntar algo. Tu primer laburo fue un gran laburo, Iluminados por el Fuego, película, el libro, guión. Me imagino que en la retina vos, esto es lo que viviste fue inolvidable, o sea, fue un trabajo de ir craneando lo que habías vivido y pasándolo al papel, ¿no? Fue una forma de exorcizar los fantasmas. Yo me costó mucho empezar a hacer terapia y encontré en la escritura un camino. Ya tengo 7 libros. Sí. Hice un libro de poesía, hice un libro sobre la muerte de mi papá, que fue una tragedia también. Hice un libro cuando fue el primer combatiente que vuelve en el 99. Ahora hice sobre la cédula militar, que me llama una periodista cordobesa, La Batalla Final, que es una periodista cordobesa, Alicia Panero, que me dice que en un remate en Higüey, en Londres, medio de la pandemia, 2020, jugaba River con Banfield, que River perdió 3-1 en la apertura de ese torneo, y yo no la atendí, estaba con la bronca del partido, y me dijo, se vendió en un remate de Higüey tu cédula militar a 1.750 libras esterlinas, y no entendí nada. En Londres, mi cédula militar, cuando la vi, me pasaron los 40 años de historia, ¿viste? Desde la muerte de mi mamá, el trabajo, los hijos, la pareja, todo lo que nos pasó, y me puse a llorar como una criatura. Y ahí dije que lo voy a recuperar, y todo el mundo me decía que estaba loco, en el medio de la pandemia, recuperé una cédula militar, que se vendió. Yo decía, es mi identidad, y es mía, y bueno, y ahí empecé a transitar y enganché un abogado argentino, un disjockey de La Plata,
Federico Chincota, que se enamoró de una chica inglesa y se fue a vivir al Reino Unido y que hizo la equivalencia y que trabajaba de abogado. Me dijo, yo te lo vamos a conseguir entre los dos. Y durante 2 años fuimos persistentes. Nos aferramos a la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, que era una aberración que me hayan sustraído mi cédula militar, y sobre eso, después de 2 años, el 7 de abril del 2022, y 40 años después, justo, el Scotland Yard va a la casa de este señor, que nunca supimos quién era, que siempre se escondía bajo el nombre de Harry Pitt 62, 80, Harry Pitt 69, y yo le puse en el libro Harry Pitt 82. Y el Scotland Yard lo llevó a la embajada argentina, y el 16 de abril, yo no quería ir a buscarla, yo no quería que me lo compraran, yo no quería que me lo devolvieran porque era mi documento, perdón, Bratos, y lo recuperé y lo conseguí. Y entonces fue como una gran revancha escribir ese libro, donde tiene 3 ejes, donde hablo con un personaje ficticio, que es este Harry Pitt, que se llama Bernard Russell en el libro, y que tiene un vínculo muy afectivo y un vínculo muy engancha con la foto de la cédula, y la historia narra ese vínculo, y reclamo y todo lo que fue la batalla final de Puerto Argentino, ¿no? Todo lo que fue los campos de prisioneros y toda esa historia que va en paralelo con la historia. Ya hicimos el guión de la película con Omar Quiroga. Creo que va a ser una buena película, porque lo que queremos recatar es a esos héroes anónimos que hay en las guerras. A este compañero mío, Víctor Hugo Foresi en particular. Y bueno, y el libro es más presente, como yo director del museo, en el medio de la pandemia. Es un libro maravilloso que después tiene dos prólogos. Uno cuando se lo muestro a Francisco, a la cédula militar, yo la llevo cuando voy en el 22, y otra cuando vuelvo con mi hijo el año pasado a las islas y llevo la cédula militar como para cerrar el círculo, ¿no? Y la historia, y mi hijo, que con su sabiduría y su rebeldía me dijo, no todo es barro acá en Malvinas, y pudimos caminar las islas, ir a los campos de prisioneros, ir al cementerio, pero también ir a ver los pingüinos, bañarnos en el mar, y entender que él tiene otra visión, pero tiene la misma pertenencia que yo con relación a Malvinas y a ese amor profundo por las islas, ¿no? Y que me parece que es importante mirando hacia el futuro y hacia las generaciones venideras. ¿Este libro ya de la batalla final está publicado? Sale el 1 de marzo. Bien, sale el 1 de marzo. Bien. Y contame, desde el primero, Iluminados por el Fuego, a este otro, ¿fuiste agotando los temas? Porque hay muchas cuestiones como esta que son una cuestión propia, que tiene que ver, bueno, con tu vida misma, ¿no? Porque era parte de tu vida, tu identificación militar, que obviamente la Convención de Ginebra prohíbe exactamente, está muy bien lo que hicieron el colega, está muy bien, porque es correcto eso. Distinto es el armamento, es otra cosa, pero los documentos son personales. Y si te matan o morís, o lo que pasa es lo que vos tenés como parte de la identificación. Claro. A mí me ayudó también mucho Damián Loretti, ¿te acordás, Damián? El abogado... ¿Damián? Damián Loretti, que es un abogado especialista en comunicación, y que tiene muy claro también todo esto. Y no, yo no sé si cambio, lo que cambia es la mirada. Yo no escribiría hoy Iluminados por el Fuego, porque fue un libro que escribí por necesidad en aquel momento, y estaba un poco más enojado y era más lo humano y la proximidad de la guerra. Hoy quiero que estoy más próximo a mi otra muerte, a la que viene. Entonces hay otra mirada y otro vínculo con la vida. No deja de estar fuera en Malvinas, pero no es la misma mirada. Es decir, uno va cambiando y se va progresando, se va mutando, o va teniendo distintas reflexiones. Por eso en algún momento quise sacar poesía, por otro escribí ahora un libro sobre Aldo Leiva, también que es muy interesante, porque él se quiso suicidar en Malvinas, y dijo, hasta acá llegué. Él estaba en Monte London, en Monte Dos Hermanas, y estaban pasando hambre, y fueron a buscar comida a un refugio, a un depósito que había, y cuando llegaron no había nada. Y era tal la desesperación que dijo, hasta acá llegué, y en un momento amenazó o amagó suicidarse con un FAL que tenía, y a partir de ahí empezó a reconstruir su vida, y hoy es un personaje que tiene una historia del Chaco profundo en el medio de la nada a lo que está viviendo hoy, a lo que está haciendo hoy. Entonces me parece que eso es lo importante, poder rescatar y encontrar esos
esas historias que nos van marcando y que nos van dando proyección a Malvinas. Yo creo que el arte es fundamental. Tiene que haber muchas películas sobre Malvinas. Cada excombatiente tiene una película por contar, cada veterano tiene una película por contar. Creo que todas son válidas, no descalifico a nada, y creo que es bueno el debate. A mí por ahí en un momento hasta pretendieron hacerme callar porque yo miraba mucho lo humano, pero creo que hay que ser respetuoso de esa transversalidad y esos matices. Todos suman la causa Malvinas y todos suman la construcción de identidad y de nuestra pertenencia. Por eso me parece importante. Yo siempre digo, pueden pasar 5, 50 o 500 años. Yo lo que tengo claro es que mi único sueño así, desde lo que tiene que ver con la construcción de Malvinas, es poder flamear la celeste y blanca en las islas, que ni siquiera en el Mundial se permitía usarla, a la camiseta argentina. Entonces me parece que tenemos que trabajar para construir soberanías, porque no es solamente la soberanía marítima o territorial, es la educativa, es la cultural, es la económica, es la comunicacional, y me parece que de ese lugar hay que trabajar mucho la soberanía, ¿no? Y malvinizar, hay que malvinizar mucho. Bien, contame brevemente tu paso por la dirección del Museo Malvinas. Una gran experiencia, la única condición, porque decían que era un museo que tenía una visión política o kirchnerista, si querés, que lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, en un lugar muy especial. Pero había una convicción de hacer un museo de historia. Hay 218 museos de Malvinas en Argentina, hay uno solo que es de historia, y que ahora tiene mucha más construcción también con relación al conflicto bélico del Atlántico Sur. Yo lo único que le puse como condición cuando me llamaron, porque me corría del periodismo, es hacer un museo que sea para todas y todos, que el disenso nos enriquezca, y fue mi gran logro. Fue un punto de encuentro. Yo hoy tengo miradas distintas, pero el diálogo con mucha gente que entendieron que hay que hablar de Malvinas y que Malvinas no nos puede dividir. Nos tiene que interactuar. Y se hizo muchas cosas, y fundamentalmente para la juventud, ¿no? Esa sala prólogo. Bueno, pisar Malvinas fue una idea que a mí no me dejaba descansar porque había una pandemia y teníamos que transmitir desde las nuevas tecnologías. Entonces empecé a hablar con las universidades, encontramos en la Universidad de San Martín un equipo extraordinario, que fue el mismo equipo que hizo el Eternauta, los efectos especiales del Eternauta, y era ponerse una máscara, un óculus y poder caminar por las islas y ver la historia de la guerra, pero también ver el avión de Fitzgerald, ver lo que significa nuestra plataforma marítima continental, porque no son 11.400 kilómetros cuadrados de 2 islas, son casi 6 millones nuestro mar austral, lo que significa la Antártida, la pertenencia de la Antártida. Y aparte, si vos ves, nosotros tenemos en pisar Malvinas, se va al mar y te deja en claro que Malvinas es parte del continente, es parte del territorio argentino continental. Porque si vos vas a las Islas Georgias, o San Pedro, Shetland, Sandwich y Orcadas, es la continuidad de la cordillera de los Andes, que después aparece en la península antártica. Es como una continuación de la cordillera. En cambio, Malvinas no. Entonces, desde ese lugar también explicar lo que es la pertenencia, hablar del zorrito malvinero, hablar de lo que fue la historia con lo que significó Luis María Bernet, de esa primera población, lo que es la historia, porque claro, hoy vas a Malvinas. El Gaucho Rivero, ¿no? El Gaucho Rivero, que bueno, que es toda una historia el Gaucho Rivero, ¿no? Pero tenés, el primer gobernador fue un guaraní, Areguatí, que lo mandan, que no le va bien, porque fue con 20 caballos y se le metieron todos en el barco. Pero toda esa historia, la historia que es extraordinaria, la historia de María la Grande, que era una cacique tehuel, mapuche, que era la que abastecía de madera a los barcos para que fueran, porque en las islas no había árboles, entonces teníamos que construir las viviendas, y era la que negoció con Darwin, es decir, con todos los referentes que andaban dando vuelta, que venían de Europa, ella los recibía y les abastecía de alimentos, de provisiones, y esto es una historia, y ella va a la isla y es recibida como una reina en la isla, y le atienden con todos los honores. Entonces hay historias maravillosas por contar, porque hoy la tipografía, la tiponomía de Malvinas todavía tiene muchos nombres en español, ¿viste? Y está el mate, y está San Martín, y está Dorrego. Aparecen muchos referentes de nuestra historia que están todavía instalados en las islas,
en fiordos, en bahías, en lotes, en las montañas. Entonces me parece que es bueno eso, y creo que tenemos que seguir trabajando, y no importa quién esté en el museo, lo importante es darle continuidad a la historia del museo, y de eso creo que estoy muy contento y muy orgulloso. Edgardo, muchísimas gracias, la verdad que un placer dialogar con vos. Hace mucho que quería hacer esta nota, gracias al pelado Menéndez, Osvaldo Menéndez, que se le ocurrió que nos juntemos, porque bueno, es muy lindo encontrarse, pero bueno, tenés un laburo bárbaro, tenés en el alma, llevás pegado a la piel lo que significa la causa Malvinas. Yo desde otro rincón, desde el afecto, desde el hecho de ser ciudadano argentino y querer las islas como las querés vos, también estoy haciendo un trabajito de próxima publicación, porque se me ocurrió que las notas que tenía valían y armé un libro que se llama Una herida que no cierra. Pero fundamentalmente felicitarte por todo lo que hiciste, por la claridad que tenés para hablar, y porque sé que en algún momento te quisieron callar, también eso yo lo sé, pero lo bueno es que seguiste adelante, y bueno, obviamente seguís adelante, seguís trabajando. Y no voy a callar, el oficio de... No, yo no me callo nunca. No. Es más, el otro día, buscando mi nombre en inteligencia artificial, ya claramente dice que soy un crítico del gobierno, así que bueno, me quedo tranquilo. Ya está registrado. Sí. Pero la gente es muy mala, porque yo debato ideas, ¿viste? No respondo. Hubo gente muy dañina que mintió, hizo mucho daño. No. O quisieron hacerme daño, pero yo estoy tranquilo. Yo escribí una nota que puse que era un inepto, un inútil, y bueno, de esa nota la inteligencia artificial me sacó la calificación, pero bueno, yo no me callo tampoco. A esta altura no. A lo mejor cuando empecé tenía otra visión de la profesión, pero a esta altura no. Un gigante abrazo, viejo. Muchísimas gracias. Te quiero mucho, gracias por la invitación, y acá estamos para lo que necesites. Abrazo enorme. Nos vemos pronto. Abrazo de gol. Gracias. Abrazo grande. Como decía José María. Abrazo grande. Chao. Esteban, en este capítulo del País y los Escritores, operación técnica Nicolás Giancaglini, producción la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. La investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.